día porque el lunes tengo a Carolina Cose que no puede otro día. Genial, dale. ¿Podemos Sí, arreglar? sí, lo arreglamos, lo vemos después, ¿cómo no? ¿Para miércoles podemos arreglar? El miércoles, ahí está. Porque Bueno, acordate, porque viene Carolina Cose en vivo y en directo a Andares. esto es, muy bien. Entonces, el tema es que estamos muy preocupados por la situación actual del país, que estamos en crisis, ¿o no? ¿Sí? Se votó un gobierno que dijo que nos iba a sacar de una presunta crisis, de una crisis inventada, y la situación actual es de crisis. Y digo que no, la crisis no es por la pandemia existe, nadie va a culpar al gobierno de sobrevino la pandemia. Eso es algo que tenemos todos claro, Si en el barco estamos en un barco y viene una tormenta, viene la tormenta, y el problema es que hay que tomar las medidas para que el barco no zozobre, para que no tampoco tenga tantas dificultades. Y de eso se trata. ¿Qué se ha hecho desde el punto de vista económico en nuestro país para que los efectos nocivos sobre la economía, que es lo que realmente todos estamos preocupados, porque también hay que sobrevivir al virus, pero hay que comer para poder seguir adelante. Sí, pues tenés el virus del bolsillo. Tenés el virus del bolsillo. Exactamente. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Verdad? Entonces yo creo que sí, que hay una crisis que tiene que ver con la inacción del gobierno. Y esa inacción tiene que ver con, se escuda en el famoso déficit fiscal heredado por el gobierno anterior, al cual yo me referí bastante ampliamente, diciendo de que no es motivo ninguno de tener ese déficit para no proceder a realizar los apoyos sociales. No lo es. He dicho, y hasta el cansancio, que el déficit es por intereses de la deuda externa heredada por el gobierno del Frente Amplio de los gobiernos anteriores, y en todo caso achicada por el Frente Amplio. Y es también ese déficit producto de la creación de las AFAP, que restringieron los fondos que recibía el BPS genuinamente. Ese es el déficit, y por lo tanto lo que se recauda por impuestos es lo equivalente a lo que se gasta en política social y funcionamiento del Estado. De manera que no hay allí un problema, y si lo hubiera, todos los países del mundo, así tengan déficit del orden del que tiene Uruguay, que son unos cuantos, entre ellos Estados Unidos, entre ellos Italia, Portugal, Japón, estos países están gastando mucho, y no se están fijando de que el déficit va a subir del 3 al 5 o del 5 al 7, no, se están fijando, están tratando de amortiguar los efectos nocivos que tiene el paro generado por la pandemia, la cuarentena, o distintas formas de ir evitando los efectos sobre la salud humana, pero que ese paro no sea tan perjudicial para el desenvolvimiento de la economía. Y sobre todo, esos países están gastando más que Uruguay. La CEPAL lo comprobó, se les hizo notar al gobierno, se enoja el gobierno, se enoja con la CEPAL, dice que gastó más, pero en realidad, a ojos vistas, vamos a entendernos, el aumento de la gente en el seguro de paro es un gasto mayor, pero es un gasto mayor dentro de los límites que ya estaban previstos que podía pasar. Ese gasto mayor no tiene la relevancia como para decir que estamos gastando mucho más que otros países. Otros países han más que triplicado en términos relativos, con respecto siempre al tamaño del país, han más que triplicado los recursos asignados. Además que ahí se ha asignado, pero no es suficiente. Y segundo, préstamos, esos préstamos que se han dado a las pequeñas y medianas empresas,
realmente no tampoco son importantes, ni en monto, ni en extensión de empresas alcanzadas. Es a ojos vistos. Y la prueba del 9 son las ollas populares, cómo se extendieron a todos lados del país. Yo, como gobierno, no estaría nada orgulloso de que estas ollas populares se hubiesen planteado así. Me sentiría más bien avergonzado de no haber evitado con medidas a su alcance. Hay muchas reservas financieras por parte del país. Corregime, 16.000 millones de dólares quedó el país con el Frente Amplio, le dejó las reservas financieras internacionales. Claro que todos los países están haciendo uso de ellas. Y, por ejemplo, Chile lo que se planteó es que todo el dinero que estaba ahorrado, cuando uno tiene una crisis, trata de justamente no seguir ahorrando, sino desahorrar, ¿verdad? Para seguir manteniendo un gasto vital. Esos son el ABC de una situación de crisis en materia económica. En el caso de Chile, entonces, el ahorro constituido en las AFAP de ellos, que fueron los creadores del sistema, los neoliberales chilenos, bueno, la gente dijo, pero por favor, por lo menos un 10% de eso se nos vuelque para que necesitamos consumir. Que además, Carlito, es mío. Es lo que estaban arreglando, es mío, déjame sacarlo antes. Claro, exactamente. No era que lo ponía el gobierno, es mío. Dentro de un gobierno que ha sido también por demás austero en sus apoyos a una situación social caótica. Entonces, acá hay algo que salta a la vista. No estamos con un gobierno que se pone al frente de la lucha de la gente. Esa solidaridad de la gente es algo ejemplar. Yo me enorgullezco del pueblo uruguayo por su solidaridad, pero no me enorgullezco por el gobierno que no se pone al frente de esa solidaridad. En todo caso, creo que aquí también llamo a la reflexión. No veo a nuestra fuerza política al tono de las circunstancias. Yo creo que no hay por parte de nuestra fuerza política un señalamiento claro y un consustanciarse con las fuerzas sociales en un momento como este. Yo creo que esos son los males que hemos venido padeciendo y que saltan más a la vista en situaciones más tensas, ¿sí? Bueno, y en medio de todo esto, entonces, tenemos un presupuesto. Cuando se decía que íbamos a prosperar, tenemos la pandemia y los efectos de la pandemia no son suficientemente neutralizados. Cuando se decía de que la causa de nuestros problemas, los problemas de la gente, que la gente no los tenía tan encima de ellos, pero se decía que la causa de los padeceres de la gente era el déficit fiscal, y que entonces se iba a corregir ¿con qué? Con ajuste. Bueno, más impuestos, dicen no, con ajuste. Cuando hay un déficit, o se recauda más, o se ajusta, es decir, se retan gastos. Quiere decir que los gastos, ¿qué son? Son gastos superfluos. Esa es una discusión que quizás en la falta de lucha ideológica no hemos sabido dar. Pero yo creo que en ninguna manera. Siempre hay que me digan un 1 o 2% de gastos superfluos, siempre hay errores de gestión. A lo mejor el Frente Amplio tiene objetivos mucho más a fondo y en los objetivos tan pequeñitos, a lo mejor uno no es tan eficiente en la gestión, pero no por ahí pasa el problema. Entonces, si el problema no está en una gestión de mal manejo de los recursos, como yo creo que es así, no está en eso. El problema está en que se van a recortar programas de apoyo a la gente que el Frente Amplio viene construyendo en sus gobiernos,
y que como el Sistema Nacional de Salud, como lo que ha sido toda la reforma social del Frente, como lo que ha sido el Sistema Nacional de Cuidados, porque yo creo que el Frente pudo haber todavía hecho más ahí, financiado adecuadamente, pero no lo profundizó, pero está allí, está ahí, por lo menos empezaron a gastar Carlos, mucha plata en algo tan esencial como los cuidados. Carlito, en eso Sí. que estaba hablando del FONASA ahora, yo el otro día hacía una reflexión. Yo decía, si van a caer casi seguramente dentro de 60 días, no más de eso, por lo menos 150 a 200 mil personas van a quedar sin seguro de paro. Van a ir a la calle. Esa gente, esa gente Sí. va a ir a atenderse a ACE. Que en ACE ya le dijeron, y el vecino nuestro dijo que estaba de acuerdo, un recorte en el presupuesto de ACE de un 15%, que eso es para pagar médico y cosas alternativas, ¿verdad? Pero además de esos 50.000 posibles que ingresen a ACE, de los 200.000 que queden en la calle, hay 50.000 que se van a ir de una mutualista. Esa mutualista también va a entrar en crisis y va a mandar gente al seguro de paro, y es una cosa al revés, ¿no? O sea, va a ir generando cada vez más gente hacia abajo y no hacia el medio. Ahí está. Yo sintetizo eso, que comparto, en el que este gobierno no tiene otro objetivo que no sea el ajuste. Y eso es una desviación ideológica. Es sumarse a la teoría del chorreo, que se le llama en términos de la jerga económica. El chorreo es aquello de que cuanto más ganen los capitalistas, cuanto más ganancias tengan las empresas, que son las grandes, cuanto más entonces la tasa de rentabilidad sea, mayor va a ser el empleo, mayor va a ser la inversión. Y por ahí viene la felicidad pública. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Y para mí no hay otros objetivos. No hay ningún objetivo que signifique intervenciones del gobierno en procura de mejorar la calidad de vida de determinado sector o de generar proyectos que dinamicen tales o cuales áreas o de solucionar tales o cuales problemas como el de la salud, sino que todo se arregle por la mano invisible que la teoría liberal establece que es la adecuada, o sea, sin intervención del gobierno, porque la intervención del gobierno desvía recursos y la intervención del gobierno limita esas enormes ganancias que serían el bienestar para la gente. Esa es la teoría. Entonces, por ahí yo me digo hasta el cansancio que debimos de haber limitado mucho más el poder de los medios de comunicación, debimos haber dado más la lucha ideológica, debimos de haber, por favor, educado a las Fuerzas Armadas a la democracia, ¿verdad? Todas esas son las cosas que yo anoto, porque lo importante es anotarlas, porque hacia adelante hay que mirar, hacia adelante hay que seguir. Y otra cosa que quizás quiero señalar es ya de antes, ya quizás desde la administración del Frente Amplio, acá hay un sector capitalista en especial que está siendo privilegiado, y ese es el sector financiero. Como cuando viene la pandemia hay gente que queda sin empleo. Cuando viene la pandemia hay un problema de que cuídate, andate para tu casa. Bueno, no todos pueden irse para su casa, ¿verdad? ¿Quiénes padecen menos? Los que tienen ingresos fijos. ¿Quiénes son? Bueno, empleados que tengan posibilidad de que su empresa no cierre, en general, pero quien especialmente tiene ingresos fijos en el área productiva. El sector financiero, los intereses, son ingresos fijos. ¿Qué empresa de crédito, qué banco dijo, yo me pliego a la pandemia y rebajo tasas de interés? Yo me pliego a la pandemia y lo que hago es exonerar determinados requisitos. Yo bajo mis ingresos, los que son fijos, resigno, ¿no?
nadie hizo eso. Las únicas expresiones que sentí fueron, a mi modo de ver, también vergonzosas, porque alguna institución, no la nombro, alguna institución dijo por ahí: soy tan contemplativo de la situación de la gente que voy a limitar los intereses en dólares y no voy a cobrar intereses en dólares a las cuentas que deben dólares. Pero caramba, ¿saben una cosa? En el mundo, en este momento, por el dólar, la tasa de interés es 0,1%. Entonces no estamos hablando de que estás dando una gran contemplación a la gente. Estamos hablando de que estás haciendo una publicidad mala vida, sin tocar nada de tus ingresos y queriendo congraciarse con la gente y quedando bien con la gente. Porque aquí el que no tiene empleo, ¿cómo hace para pagar su tarjeta de crédito? Preguntémonos eso. ¿Y qué intervención cuando se le termina la tarjeta de crédito, después tiene que ir a comprar el boliche fiado, y cuando el fiado no lo tiene para pagar en efectivo, el boliche le corta el crédito de la tarjetita, que todavía sigue existiendo. Es una cadena que a corto plazo en realidad viene miseria. No es alarma, no es alarma, es una realidad. Pero es una realidad. Yo escuché al ministro decir: queremos evitar que caiga la cadena de pagos. Entonces vamos a dar préstamos a las pymes, vamos a sostener el seguro de paro. Caramba, eso es a todas luces insuficiente. Pero si las pymes no se fueron ni a presentar, no se presentaron la mayoría, las pymes quedaron libres porque nadie se quería meter en deuda sabiendo que no las podía pagar. La mayoría no se presentaron. Sí. Y sí, todos los que declaran algo del sector. Sin embargo, mucha gente que no lo está haciendo. Yo noto que según las encuestas el gobierno está fortalecido, según las encuestas. No sé cómo preguntan, porque si me preguntan: ¿usted está de acuerdo con las medidas del gobierno? Y si fueran medidas para combatir la pandemia, para evitar los males sanitarios, yo puedo decir que sí, que ha sido adecuada las medidas que se han tomado en el plano sanitario. Pero si me dicen claramente: usted está de acuerdo con las medidas económicas que ha adoptado el gobierno y que tenía condiciones para hacerlo en función de esta pandemia, yo digo claramente que no. Yo creo, Carlos Viera, perdona que te interrumpa, yo creo, Carlos Viera, que en realidad la masa de la población, yo voy a discrepar contigo, creo que todavía no visualizó que dentro de un par de meses viene grave la mano. Yo creo que no lo visualizó. Bueno, pero yo creo que ahí está la acción de los grupos políticos. En realidad, del lado de ponerse del lado de la gente, prever las situaciones y tratar de canalizarlas positivamente, para agregar agua para su molino, que no es el punto, es para que el país todo esté mejor. Esa es Por ejemplo, la gente que está afectada al turismo, que son miles y cientos, es la industria mayor que tiene el país. Y yo acá no estoy hablando ya del grande que tiene capital para bancarse, incluso capitales transnacionales que tienen hotelería fuerte, pesada. Pero ¿cuánta gente chica hay que vive la vuelta cómo lo sostenés ahora en el turismo? Que está ahora ahí en diciembre. Sí, por eso, entonces, ¿cómo se tratan de amortiguar los efectos del paro producido por la cuarentena voluntaria que hemos tenido? ¿Cómo se para? Es difícil, ¿no? Pero no imposible. Hay una cantidad enorme de medidas que los gobiernos pueden tomar más allá de la casuística de tal o cual. Una de ellas es intervenir fuertemente en el sector financiero para bajar tasas de interés. ¿Cómo no? Puede ser. Es más, a nivel internacional creo yo, la solución que se puede tomar para una baja del Producto Bruto Mundial es recurrir, vuelvo a repetir, cuando uno está en crisis que no genera nuevos ingresos, lo lógico es recurrir a sus ahorros. Los ahorros son los que tienen los bancos acumulados, ahorro acumulado de la sociedad toda. Claro, sí, como está concentrada la riqueza,
tienen que ser los ricos los que... Pero entonces si no lo hacen, es la acción política la que tiene que jugar acá su partido a nivel mundial, y yo creo que los bancos internacionales van a terminar teniendo que terminar, los internacionales, los bancos de organismos internacionales, ¿no? Supranacionales, no los bancos privados. Los bancos internacionales tienen que empezar a otorgar créditos de apoyo a la pandemia. En este caso, creo que Uruguay, ¿saben cuántos son las tasas de interés que cobran en este momento las tarjetas de crédito en Uruguay? Digo, algunas menos, otras más, pero en promedio entre 85 y 120%. Esas son las tasas de interés. Cuando la inflación entre 85 y 120% son las tasas de interés que se cobran y lo ponen allí, tasa de interés efectiva anual, que se ponen lo tienen que publicar, y en letra chiquitita ahí aparece tasa de interés TEA, dice TEA, tasa efectiva anual. Entonces, entre unas 85, yo me tomé el trabajo, otras tarjetas tienen hasta el 120%, y tenía que hablar de la tasa de mora, que supera el 30%, supera el 130%. Entonces, cuando la inflación del Uruguay está en el menos del 10%, la tasa de interés debe ser, tiene que estar relacionada es el costo del dinero, ¿verdad? Tiene que estar relacionado con el deterioro del dinero por la inflación. Si el deterioro del dinero por la inflación es solo 10%, ¿cómo vamos a estar pensando en tasas del 80-90%? Y eso es lo que se vive, y eso es el deterioro que después tiene la gente en su hogar cuando llega a fin de mes. No llego a fin de mes, y ese es el problema. Hay una sangría de ingresos por vía de intereses, de un consumo que además se promueve, porque obviamente el que va a consumir y no tiene que pagar en el momento, no se limita como el que tiene que pagar en el momento y tiene o no la plata. Entonces, como que el consumo está promovido dentro de los límites que se otorgan de crédito en las tarjetas. Y eso ocasiona que haya gente que vaya a tener un problema serio en adelante, y no hay ninguna intervención del gobierno y no hay ninguna aportación de parte de ese sector que siempre ha sido el que más lucrado, ese sector de ingresos fijos, vuelvo a repetir. Como a los ingresos fijos de los funcionarios públicos de altos ingresos se les tocó el sueldo y por 2 meses se les aplicó un 20% de descuento. Acá se le va a aumentar a algunos jerarcas. Claro que es como a contrapelo, en medio de la pandemia que no ha terminado, se aumentan algunos jerarcas. Carlos, tengo un pensamiento para compartir contigo y con la audiencia. Yo con la audiencia ya la compartí, pero contigo no. Siguiendo el pensamiento tuyo, yo creo que lo que van a llevar, y creo que la gente está todavía distraída y no se ha dado cuenta, pero van a haber una serie de reclamos en un proceso de 4 a 6 a 8 meses, no más de ahí, y creo que están preparando el terreno, porque no hay otra. Si yo no quiero gastar la inversión y no voy a tocar la banca financiera y no voy a tocar a los ricos, creo que viene por las empresas públicas. Por la venta de las empresas públicas. Vendiendo las empresas públicas. La gente me está pidiendo plata, sí. No tiene para comer y yo voy a vender Antel. La gente no tiene plata y voy a vender una parte de Duty. La gente no tiene plata y voy a vender una parte de Dios. Yo creo que viene por ahí. Sí, todo es posible, pero creo que antes que eso, quizás, ¿sí? Creo que yo diría que hay una carta que están jugando antes. Y esa es la de bajar el salario real, simplemente de los funcionarios públicos. Yo creo que si quieren bajar el salario real, como ya dijeron que es el objetivo explícito, yo nunca vi, ¿verdad?, que algo fuera tan claramente expresado y que no generara una repulsa popular. No, pero el objetivo explícito es bajar el salario real. Sí, ¿por qué? Porque baja el producto, dicen. Bueno,
Entonces, si baja el salario real, como dicen que va a bajar, bueno, van a tener un menor gasto fiscal. Y la gente capaz que en su casa toda va a poder tener un lindo cuadrito en el cual se muestre cómo las finanzas del gobierno quedaron saneadas, porque se logró bajar, la gente mirando el cuadrito va a quedar sin comer. La gente no come mirando un cuadrito lindo de cómo está saneadas las finanzas públicas. La gente come cosas concretas, reales. Entonces, por ahí me parece a mí que viene la mano, hay una baja que se apuesta que sea de gente y de salario, de los que queden sin ser desplazados del sector público. La apuesta a desplazar gente y dicen a mantener los mismos servicios es una apuesta que está pensada en el sentido de que el Frente Amplio gastaba muy mal, que gastaba excesivamente, que se pueden hacer los mismos servicios con menos gente. Bueno, yo te digo, tienen derecho a hacer esa apuesta si quieren, pero me parece que es una apuesta ideológica, sesgada por un cegamiento incluso ideológico, pensando de que la gestión fue tan mala por ser gente que no sabemos gestionar, que incurrimos en esa calamidad. Yo creo que es ideológica, pero no por ahí. Yo creo que es ideológica, van a argumentar de esa manera, pero creo que en realidad es porque tienen que bajar, como vos dijiste, tienen que bajar de algún lado, tienen que achicar y chao. Y a alguien hay que echar la culpa. Van a echar gente, toda la gente que está en situación de contrato, ya han expresado eso, pero el problema es mantener los servicios. ¿Cómo vamos a mantener los servicios con mucha menos gente? Ese es el punto, ¿verdad? Pueden intentar hacerlo, yo creo que no van a poder hacerlo de modo alguno, no está por ahí la cosa, y además a los que queden les va a bajar el salario real. Con eso equilibran, seguramente equilibran y van a pagar los intereses de la deuda externa con plata ahorrada de los salarios de los uruguayos. Eso es lo que quieren, eso es el objetivo. No hay ningún otro plan, porque después de eso que ellos dicen, arreglado eso, todo lo demás viene por añadidura. Es decir, la situación socioeconómica pasa a ser floreciente. ¿Por qué? Porque los inversores ven el cuadrito y invierten, y como invierten va a haber más empleo. Y esa es la política. Quien crea eso no es creíble, ¿verdad? Quien crea eso, bueno, puede apoyar a este gobierno. Nosotros creo que podemos nuevamente, como grupo político que somos, sensibles de los temas de la gente, ponernos una vez más al frente de las demandas populares que van a tratar de poder demostrar que el país tenía otros caminos, que la política de ajuste permanente no sirve, que la política, al contrario, de dinamizar la economía con gasto social y con inversiones serias, como las ha planteado el Frente, y con un sector público pujante que fue capaz de invertir también, porque el sector público debe hacerlo si el sector privado tiene falencias en materia de inversión. Como no, el sector público puede rescatar recursos, por ejemplo, como lo ha hecho UTE, incluso asociándose con el sector privado, tratando de cambiar la matriz energética con todo lo que ha sido la energía eólica, y que bueno, y algunos temas podemos discrepar o no, puntualmente en alguna cosa, pero hay un esfuerzo del Estado en promover la inversión y no un querer pensar que todo va a depender de que los inversores privados se avengan a invertir, porque las tasas de rentabilidades que obtienen en este país son mayores. Y en este momento va a contrapelo lo que están haciendo otros estados capitalistas en el mundo, donde el Estado está más presente que nunca. Sí, yo creo que sí. Acá yo escuché al doctor Lacalle, Pou, decir que él y la ministra de Economía, Arbeleche, estaban muy atentos a la doctrina de Keynes, que realmente fue quien es, un autor que en la época de la crisis de 1930
fue el que de alguna manera creó la teoría que el Estado podía influir en la economía, en la salida de la crisis, con la inversión pública y con el apoyo a las políticas sociales. Ese fue Keynes. Y yo escuché al doctor Lacalle decir eso, pero más bien después lo que hizo fue todo lo contrario, fue decir, aquí el capital no se toca, porque es el que va a sacar la economía adelante. Muy bien, esas son las reflexiones. Nos vemos, un abrazo. Acordate el miércoles, porque el lunes está la candidata a la intendencia. Correcto, genial, genial. Un abrazo, chau. Un saludo a la audiencia, un saludo a la audiencia. Sandy, volvemos, estamos en Andares, estamos en vivo y en directo por todas las plataformas. Poneme las cuentas de cajas de ahorro, por favor. Florencia Nicole Vidar Núñez, que no te saludé hoy, ¿cómo andás? Te saqué carpiendo. Bien. Número de cuenta, bro. Hay una sugerencia por ahí que me han dicho que no está mal, pero tampoco está del todo bien, que me la decía Daniel. Decía, sí, porque hay que hacer unas vueltas bárbaras para hacer ese depósito de 300, 400 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, de 100 pesos. Que por el otro, con la cédula, no sé, es lo que tenemos hoy. No tenemos otra manera. Hoy no tenemos otra manera de hacerlo que a través de esa caja de ahorro, que es nuestra, es la única. Eso es a través de Redpago o Hábitat, y la otra es un giro bancario. Un giro de cuenta a cuenta, perdón. Cualquiera en la computadora lo puede hacer. Cualquiera que tenga en la computadora lo puede hacer. No todo el mundo lo tiene. Pero bueno, el que no lo tiene aprende a hacerlo. Es meter... Bueno, no llama. Tanda.